estaba tranquila y la vida me pegó un cachetazo. ¡Pah! Así me dijo, tenés este diagnóstico. El que estaba sentado al lado mío era el CEO de Google de Argentina. Y yo le conté, me dice, no, pero en Google puedes encontrar todo. Esto no lo puedes encontrar. ¿Te sentís parte de la economía del conocimiento? Me di cuenta que lo que en realidad había hecho era un MBA callejero, ¿no? Médica, sin conocimiento, amaba la tecnología, pero no tenía conocimiento. Lo distinto era conectarse con el investigador, que me va a decir, che, este estudio es para vos, esto no. Ese match, que por eso le dicen el Tinder de los ensayos clínicos. Todos te ven a vos y en general a los emprendedores a los que les va muy bien y parece que todo es fácil. ¿En qué momento pensé que podía tener esto que tengo hoy sola? Si tuvieras acá a alguien que te dijera, bueno, a ver, ¿qué necesitas y qué ayudaría para que puedan crecer? ¿Qué pedirías? ¿Tenés tiempo? Georgina, ¿qué es el síndrome de Lewis-Sumner? Wow, qué buena pregunta, porque nadie, absolutamente nadie lo conoce, ni yo cuando estudié lo vi en los libros. Es una enfermedad extremadamente rara. Como digo, siempre hay enfermedades raras, muy raras, y la mía. Es una forma atípica de un grupo de enfermedades que son neuropatías autoinmunes inflamatorias. ¿Qué quiere decir? Es que literalmente tengo los cables pelados, ¿sí? Los cables son los nervios y vieron que hay un plástico en esos nervios y lo que hace mi cuerpo es destruye ese plástico, que es la mielina. Entonces tengo síntomas sensitivos y motores que, bueno, me provocan diferentes síntomas y esa es la enfermedad de Lewis-Sumner. ¿Cómo era tu vida? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasaba en tu vida en el momento en el que te diagnosticaron? Fue todo un proceso, ¿sí? Como buena médica me negué mucho tiempo a descubrir y a darme cuenta que lo que estaba sintiendo eran síntomas. Y entonces pasó, te diré, varios años, 1 o 2 años con síntomas que yo no le daba bola. La verdad no le daba nada de bola y hasta que, bueno, no pude más y fui al médico, un amigo obviamente, y le dije, bueno, vengo a que me digas que no tengo nada. Yo tenía un bebé chiquito en ese momento y pensé que todo era por mi bebé que estaba cansada y me dijo, bueno, no puedo decirte eso. Pero bueno, la historia comenzó con un diagnóstico distinto, muy, muy grave, mucho más grave que esto, que tenía una mortalidad a muy pocos años, básicamente a los 3 años, 4 me iba a morir. Y bueno, así que fue toda una experiencia durante un año entero, tuve con ese diagnóstico, no por un médico, sino por 10 médicos. Y esto es importante también contarlo, ¿no? A veces los médicos no es que se equivocan, es que las enfermedades raras son muy difíciles de diagnosticar. Así que estuve con un sello de otra enfermedad mortal y ese año, hoy, ¿no? Obviamente porque no la tengo, lo agradezco. Lo agradezco porque mi vida cambió. Mis prioridades son otras, fueron otras. Y en ese momento todos me decían, mi vida siempre fue bastante de hacer muchas cosas, y me decían, bueno, ahora, listo, llegó el momento de que descanses, flaca, te vas a morir en unos años. Y yo dije, la verdad que yo lo que quiero es morirme como viví, haciendo cosas. Y bueno, y ahí nace un poco la idea de hacer esto que hoy estoy haciendo. Porque en ese momento vos sos médica, nos Sí. lo acabas de contar, pero no estabas trabajando solamente en medicina, en un consultorio, sino que ya habías empezado a virar un poco. ¿Nos querés contar un poco qué estabas haciendo cuando te diagnosticaron? Bueno, yo hice 3 residencias, en realidad, hice 2 residencias y un máster, o sea, me la pasé estudiando durante muchos años y finalmente entré en este mundo de los ensayos clínicos, donde empecé... ¿Qué es un ensayo clínico? Para la gente que nos escucha, ¿qué es? Los ensayos clínicos son la única forma que tiene la ciencia de generar nuevos y mejores medicamentos. Todos los medicamentos, vacunas, el Ibupirac que vos tomás cuando te duele la cabeza, todos los medicamentos oncológicos pasan por ensayos clínicos porque es un lugar donde de una manera cuidada para los pacientes y científicamente aprobada, porque usamos ahí el método científico,
se descubre si una medicación es mejor, igual o no hace nada que otra medicación que tal vez ya está aprobada para una determinada enfermedad. O sea, es la forma que tiene la medicina de ir evolucionando en los tratamientos y en mejorar las curas, Exacto. Es la única forma que hoy tenemos o tiene la ciencia de generar nuevos medicamentos para curar enfermedades o mejorar otras medicaciones que, por ejemplo, tienen muchos efectos adversos. Hoy el paradigma de la investigación está puesto en los medicamentos oncológicos, ¿no? Hoy hay muchos cánceres que se curan y todas esas medicaciones tuvieron que pasar por ensayos clínicos que a veces tardan 10 años, porque hay distintas fases en los ensayos clínicos y estas fases son por métodos científicos que debemos cuidar y aprobar y estadísticas que necesitamos los médicos, los estadísticos y las entidades regulatorias para decir si este medicamento funciona y es mejor que el que ya está. Pero además, porque en esos ensayos clínicos se necesitan pacientes voluntarios, ¿sí?, que pongan su cuerpo no solo con una esperanza de, che, hay un nuevo medicamento, voy a probarlo, sino que se necesita para identificar si ese grupo de pacientes que tomó esa nueva medicación versus el grupo de pacientes que va a tomar la medicación estándar que ya está, le va mejor. ¿Por qué te interesaste en eso? ¿Qué hacías como médica? Yo era diabetóloga, Okay. soy. Yo digo, no soy ex médica, soy médica. Hice la residencia de clínica, después hice diabetes y hay alguien que me dijo, bueno, ¿querés trabajar en ensayos clínicos? Y me pareció fascinante ese mundo. ¿De diabetes? De diabetes, okay. Empecé con eso. Dije, bueno, me encantó, me puse a hacer una maestría, porque nada, a veces los médicos lo único que sabemos hacer es estudiar. No nos enseñan a emprender, pero bueno, yo fui finalmente por ese camino y hice la maestría y fui creciendo en esto de los ensayos clínicos hasta que me asocié a mis dos ex jefes, uno de un hospital y otro del otro. Le dije, quiero hacer un lugar donde se hagan ensayos clínicos, solo ensayos clínicos en la ciudad donde vivo, que es Mar del Plata. Y bueno, nos asociamos. Hoy el Instituto de Investigaciones Clínicas es una realidad. Ese es mi primer emprendimiento con mis dos socios, que creció un montón y que es uno de los lugares referentes en la Argentina donde solo se hacen ensayos clínicos. Y ahí me fui poniendo en diferentes lugares como investigadora principal en muchos ensayos clínicos, después gerenciando un poco la institución que soy. Y bueno, y después pasó algo en mi vida. Es que me imagino que cuando vos te diagnostican, estabas ya trabajando en ensayos clínicos. Exacto. O sea, supongo que lo primero que hiciste fue, frente a una enfermedad tan rara, es decir, bueno, a ver, ¿dónde hay una cura, un ensayo clínico? ¿Qué pasó ahí? ¿Existe? Sí, fue así tal cual. Yo en ese momento, como digo, el instituto había crecido un montón, funcionaba, estaba tranquila. En mi cabeza siempre decía, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Porque soy muy inquieta con esas cosas. Y la vida me pegó un cachetazo. ¡Pah! Así me dijo, tenés este diagnóstico que, como te dije, durante un año pensé que me iba a morir a los 3 años. Y en ese año dije, bueno, lo primero que hice, primero para esa enfermedad, después para la mía real, es buscar un ensayo clínico. O sea, no tenía opción. Ninguna de las dos enfermedades tenía tratamiento. Dije, justo, listo, ya está. Y ahí me puse a buscar un ensayo clínico donde participar y ahí fue mi aha moment donde dije, ¿qué le pasa a la gente común sin ningún conocimiento técnico, sin saber inglés? No había información en ninguna. Una vez, te cuento algo muy gracioso, me encuentro con alguien en el avión y no sé por qué me pongo a hablar y le cuento que tenía la intención de esto porque recién arrancaba con esto. Digo, estoy buscando un ensayo clínico en Google y no lo puedo googlear, o sea, porque no existe. Vos médica, sabiendo inglés, teniendo todas las herramientas, te estaba costando entrar. Y ahí dijiste, che, acá algo no está bien. Algo no está bien. Incluso habiendo trabajado un par de años en el rubro de los ensayos clínicos. 10 años. ¿Fue la primera vez que te pusiste medio como paciente a decir, acá pasa algo? Yo ya había hecho muchas acciones en mi ciudad, pero muy chiquitas, de contar qué eran los ensayos clínicos, de tratar de hacer charlas, pero era muy chiquito lo que hacía, ¿no? Entonces, digo siempre, el médico se tiene que poner
en la piel del paciente en algún momento, por cualquier cosa, porque los haces esperar de más en el consultorio, porque a veces en la vorágine del día a día no te das cuenta que tenés un paciente que está sufriendo. Por más empático que seas, es tu trabajo y a veces no te das cuenta de lo que le pasa al otro hasta que te pones en la piel. Y ese día me puse en la piel buscando, porque hay una fuente que está en inglés con lenguaje técnico, pero no te puedes encontrar con ese investigador que te va a dar, te va a decir si puedes entrar o no. Y entonces, bueno, ahí dije, no, o sea, ya está. Por algo me enfermé, es por esto, algo tengo que hacer con esto. Y ahí me puse a pensar qué hacer. Y ahí nace tu segundo emprendimiento de empresa. ¿Nos querés contar qué es Un ensayo para mí? Bueno, obviamente ahí está el nombre, ¿no? Que tuve que luchar mucho, me decían, che, un ensayo para mí, no importa, es eso, un ensayo para mí es un buscador de ensayos clínicos con lenguaje paciente, donde el paciente puede poner su enfermedad y mirar qué ensayos clínicos está haciendo en el país o en la ciudad donde vive. Y sobre todo, y acá viene lo distinto, era conectarse con el investigador, que me va a decir, che, este estudio es para vos, esto no. Ese match, que por eso le dicen el Tinder de los ensayos clínicos, fue lo que nos hizo también diferenciarnos y crecer, ¿no? No era solo un buscador, no es un buscador como Google donde pones, que tampoco lo vas a encontrar en Google. Y lo que te contaba del avión era que el que estaba sentado al lado mío era el CEO de Google de Argentina. Y yo le conté, me dice, no, pero en Google podés encontrar todo. No, le digo, en Google no podés encontrar todo. Esto no lo podés encontrar. Y entonces dije, bueno, listo, ya está. Todo me llevaba a poder hacer o intentar hacer esta plataforma que hoy es una realidad. ¿Cuánto hace de esto? Y empecé con la idea hace mucho, te diré hace 7 años, que la fui masticando, me pasó de todo, puse plata, y más médica, sin conocimiento. Amaba la tecnología, pero no tenía conocimiento. Invertí en una empresa que me dijo, yo te lo hago de onda, porque sos emprendedora y te cobro barato. Me cobró una fortuna, me entregaron algo que no servía. Me pasó de todo hasta que me di cuenta que sola no iba a poder. Y ahí conocí a mi socio, que todavía sigue siendo mi socio, que trabajaba en IBM, era el líder de innovación de IBM, y me dijo, me encanta tu proyecto, quiero asociarme con vos. Y desde ese momento él convirtió también esa plataforma que me habían entregado que no funcionaba en lo que soy, ¿no? Así que eso también, ¿no? Siempre en la vida te encontrás con gente que te hace ir por el camino correcto. Tengo un montón de preguntas. Como primero, quiero entender, por ejemplo, a mí me diagnostican algo. ¿Tiene que ser una enfermedad rara o puede ser cualquier enfermedad? No sé, me diagnostican diabetes, algo que es bastante... Cualquier enfermedad, si yo tengo un diagnóstico, puedo meterme en la plataforma, que es una web, ¿no es cierto? Exacto, es una web, unensayoparamí.org. Vos decís, hola, tengo diabetes, si querés vamos a hablar de algo muy común. Y te va a aparecer un listado de los ensayos clínicos que se están haciendo en tu país, ¿no? Entonces vos ahí vas a leer, hay una breve descripción, usamos mucho inteligencia artificial también para ponerlo en el lenguaje amigable para que vos lo entiendas. Y lo que hacemos es listarte también los centros de investigación con el investigador que está trabajando en ese tema. Entonces, por distancia, porque es conocido, porque te gusta, porque te lo recomendaron, vos haces clic ahí y nosotros entonces te conectamos con ese investigador. O sea, están conectando permanentemente personas con un impacto muy grande además. Sí, hoy estamos trabajando en 11 países distintos. Wow. Porque esto no era que sucedía solo en Argentina, donde la gente no tenía información. Toda Latinoamérica tenía este déficit y había algo que pasaba, es que nadie contaba sobre ensayos clínicos en las redes sociales. Te digo que yo pienso en ensayos clínicos y me imagino algo medio una rata de laboratorio, me parece como, me da miedo. Y vos estás trayendo una información muy esclarecedora en ese sentido. Un ensayo clínico es seguro. A ver, un ensayo, ninguna medicación en el mundo, ni la que está en la farmacia, ni el Ibupirac, ni la aspirina, es 100% seguro. Eso sí hay que aclararlo. Todos tienen efectos adversos. Estar en un ensayo clínico, estás en un ambiente seguro. ¿Por qué? Porque tenés
muchos parámetros. Ese médico investigador tiene permanentemente parámetros tuyos porque te hace análisis de sangre, porque te ve todas las semanas, porque cuida cualquier evento adverso, cualquier molestia que vos tengas, y ese médico va a decir, no, hasta acá, porque esta medicación te está haciendo mal, o hasta acá porque esta medicación no está mejorando tus síntomas. Entonces, es un ambiente muy cuidado. Los medicamentos todos tienen efectos adversos, pero ¿qué pasa? Cuando se investiga un medicamento, siempre se supone que el beneficio es más que el riesgo potencial, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar a la venta un medicamento para la alopecia, es decir, para los que se quedan pelados, y el efecto adverso es, no sé, una meningitis, claro, no es posible hacer ese ensayo clínico, porque la entidad regulatoria no te lo va a permitir, porque los comités de éticas no te lo van a permitir y ningún investigador lo va a querer hacer. Entonces eso no sucede. Siempre el beneficio potencial es mayor que el riesgo potencial para participar, para hacer un ensayo clínico. Y pienso que el beneficio es para la persona que participa porque tiene chances de repente encontrar una cura, pero también hay un beneficio para todo el resto de las personas que vengan detrás, porque cuando uno... Es gratuito, ¿no? O sea, sos voluntario. 100% gratuito, sí. Y estás ayudando a que se desarrolle una medicación para otras personas que tengan lo mismo. Sí. Cuando me preguntan por qué las personas se involucran o se ponen como voluntarios en ensayos clínicos, hay muchas causas. Uno es esa, no tengo medicación, o la medicación que existe en el mercado me hace mal, voy por la esperanza, ¿sí? Hay una esperanza ahí. Y ahora te voy a contar algo personal de esa esperanza. Pero también hay altruismo, porque si yo pongo mi cuerpo, voy a dar mis datos para que esos datos se analicen. Y tal vez, por ejemplo, me pasa mucho con cáncer de mama, ¿no? Cáncer de mama que mujeres que tienen hijas mujeres y dicen, no, bueno, yo me voy a involucrar en esto porque es una esperanza para mí, pero además, si mi hija llega a tener un cáncer de mama, voy a ayudar a que esa medicación, que puede salvarle la vida, ¿sí? Yo ser parte, es muy loco, porque sos parte del descubrimiento de tal vez de una cura o el descubrimiento de una medicación que puede hacer que mucha gente en el mundo pueda tener una mejor calidad de vida. Bueno, me encanta eso. Voy a volver un poco para atrás porque dijiste, vos sos médica y de base, ¿no? De formación. Yo vengo de familia de médicos y es como una cosmovisión la medicina, y me imagino que el salto de ser médica a ser empresaria fue un viaje, ¿no? Como, ¿cómo fue eso? Y digo, me parece que hay dos saltos que veo. Primero, decidir fundar esta primera empresa de análisis de ensayos clínicos. Y después, la plataforma Un Ensayo para mí ya implicó meterte en el mundo de la tecnología. Sí. Creo que es como un recorrido muy particular el que fuiste haciendo. ¿Te imaginabas cuando estabas en la facultad que ibas a ser empresaria? No, pero ni loca. Yo tengo vocación de médica desde que soy muy chiquita. Yo quería curar gente, era lo único que quería. Y estudié medicina para estar en un consultorio, para estar en un hospital, en una guardia, era lo único que yo veía, pero siempre fui muy inquieta, entonces siempre fui recorriendo caminos distintos y buscando algo nuevo. Esto de crear esta institución, yo no sabía que estaba emprendiendo, ni idea, o sea, no. Armé la institución y después cuando me metí en el mundo de la tecnología, vi el mundo emprendedor que amo y estoy feliz acá. Y me costó mucho dejar el consultorio. De hecho, soñé muchos meses, y te diré algunos años, de que atendía pacientes. Y los pacientes me decían, doctora, usted ya no es más doctora. No, sí soy doctora. Y entonces ese salto fue difícil, pero fue hermoso. Y yo después de muchos años me di cuenta que lo que en realidad había hecho era un MBA callejero, ¿no? Porque aprendí a manejar gente, a manejar una empresa, equivocándome. Muy importante es la gente que me rodea. Me traté de rodear con gente que sabe 10 veces más que yo, gente más inteligente que yo, de la que puedo aprender. Y hoy timoneo esta empresa que tiene 90 personas trabajando en muchos países distintos, justamente con eso, ¿no? Aprendiendo de la gente que me fui rodeando y con este MBA callejero.
Me gusta el concepto de MBA callejero. Porque realmente tu título es... ¿Dónde estudiaste medicina? En La Plata. Yo soy platense. Ah, Vivo en muy Mar del Plata hace bien. 25 años, pero soy platense. ¿Y es difícil tener una empresa en Mar del Plata? Digo, generalmente uno piensa que Buenos Aires, en un país como Argentina, ¿no? Es Sí. el centro de muchas conexiones y, sin embargo, esto está creciendo desde Mar del Plata. Sí. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué es lo bueno de que eso suceda así? Bueno, me encanta esa pregunta porque cuando arranqué y empecé a decir, bueno, esto lo tengo que contar, un periodista me dijo, mira, vas a tener que cambiarte el número de teléfono. No vas a poder tener el 0223 porque nadie te va a llamar. Ponete un chip 011 y te van a llamar un montón de periodistas. Yo dije, no puede ser. Hoy que eso suceda, de hecho, tengo 0223 mi teléfono y eso creció desde Mar del Plata. Obviamente tenemos nuestras oficinas en Buenos Aires, hay mucha gente en Buenos Aires trabajando, yo voy y vengo, pero decidí tener esa vida que yo quería, con la calidad de vida que significa vivir en una ciudad como Mar del Plata, y no estaba dispuesta a ceder, ¿no? Además tenía muchas cosas en contra. Mujer, del interior, porque aunque estés a 400 kilómetros sos del interior, eran muchas barreras que tenía que atravesar y dije, bueno, voy por eso porque es lo que quiero. O sea, fuiste atravesando barrera atrás de barrera. Vivías en Mar del Plata. Me interesa esto de ser mujer. ¿Vos sabés más o menos cuáles son los números de mujeres de la ciencia que emprenden en esta industria? Muy poquitas. De hecho, hay mucha gente trabajando en eso y me invitan a dar charlas. Hay una persona que se dedica mucho a esto, que es Silvia Torres Carbonell, que tiene un grupo de mujeres que les da cursos, mujeres que vienen de la ciencia y que las ayuda a emprender, ¿no? Porque nadie nos enseña esto, nadie. Y obviamente está no saber emprender, porque si venís de la ciencia nadie te enseña, y además con todas las dificultades que es emprender siendo mujer. Y algo que es menos el número son emprendedoras que tengan emprendimientos escalables. En general las mujeres se quedan con emprendimientos más chicos por todas las dificultades que tenemos. Nos hacemos cargo de nuestros hijos a veces, cuando estamos separadas o porque no tenemos una pareja que nos asista, porque, a ver, es así, es la realidad y hay que trabajar para darle comer a esos hijos y a veces los emprendimientos quedan acotados a lo que se puede, ¿no? Y entonces tenés que tener una red de contención para tener un emprendimiento escalable, que por suerte yo tengo a mi marido que me banca, unos hijos que me recontrabancan. Y todo eso permitió que yo pueda seguir creciendo, porque significa viajes, porque significan muchas horas. Tener un emprendimiento es otro hijo, ¿no? Es 24/7 y bueno, es como vos decís, creo que tengo la frente abollada de dármela contra la pared y tratar de romperla, porque siendo mujer tenés muchas cosas mucho más difíciles que los hombres. ¿Mentoreás a otras mujeres o estás metida ahí tratando de que...? Sí, porque me encanta, porque creo que hay mujeres increíbles, excepcionales, que tienen mucho para dar, pero que necesitas mostrarles que se puede, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre cuento, a ver, con el diario del lunes, porque les cuento que lloré muchos años, porque dejaba a mis hijas, porque tenía que sacarles tiempo a ellas para viajar o para ir a dar una charla o para ir a dar un examen porque me la pasaba estudiando. Lloré mucho, pensando que mis hijas iban a decir que yo las había abandonado mucho tiempo, que iba a ser una mala madre. Y hoy les puedo asegurar, y me emociono cuando digo esto, no, porque la mirada que tienen mis hijas mujeres, yo tengo 3 hijas mujeres, es increíble, ¿no? De hecho, una hoy trabaja conmigo, las otras me acompañan todo el tiempo, y si yo te las pongo acá, te pueden pichear mi emprendimiento así, porque el emprendimiento también es parte de la familia. Me imagino que, poniéndome un poco en el lugar de tus hijas, ver que una madre que puede hacer eso también es muy habilitante para decir, yo también puedo hacer otras cosas. Para tus hijas y para otras mujeres también. Sí. ¿Vos tuviste referentes antes de empezar esto o fuiste medio a ciegas?
fui muy a ciegas porque yo te voy a decir algo. Mis principales enemigas en toda mi carrera fueron mujeres. Las que me pusieron la pata más grande arriba de la cabeza fueron mujeres. Y fue muy difícil porque, bueno, obviamente era otra época donde, nada, tener una mujer cerca que por ahí, sobre todo en la ciencia, te digo, no pasa lo mismo, hoy ni hablar, ¿no? No pasa en el mundo del emprendedurismo, pero sí en la ciencia es más difícil. Entonces yo digo, bueno, tenemos también la mirada de otras mujeres de, a ver, me ha pasado de que venga una mamá del colegio y le diga a mi hija, che, tu mamá te vacuna porque por ahí no tiene tiempo, ¿querés que te lleve a vacunar? Y mi hija me dice, viene a mi casa desesperada y me dice, por favor, mamá, nunca dejes de trabajar, porque me dice, esto no puede ser, ¿cómo me va a decir eso? La mirada de otras mujeres es difícil, te miran mal desde cómo ser mamá hasta por ahí profesionalmente, sobre todo, repito, en la ciencia. Entonces, atravesar esa mirada de, che, me van a decir que soy mala mamá. Y para mí, mi otra vocación era ser mamá. O sea, no hay nada que me importe más en este mundo. Y bueno, y fui acomodando a esto, a una mamá distinta. A una mamá que puede desarrollarse profesionalmente, que puede ser feliz y que además puede compartir esa pasión, esa felicidad con toda la familia, ¿no? Y eso sucedió. Y bueno, hoy estoy orgullosa, la pasé muy mal, lloré mucho, por eso me encanta contarle a las mujeres, chicas, por favor, muéstrenle a sus hijos que pueden tener una pasión, que son felices y que van por eso, no se preocupen porque la mirada va a ser hermosa, realmente va a ser hermosa. Georgina, y otra barrera me imagino que habrá sido empezar a entender sobre tecnología. Sí. ¿Cómo fue eso? Porque también la vida te fue enseñando, sí, o el hacer te fue enseñando, porque no es que tienes una educación formal ahí. Nada. Y me imagino que es un ongoing, que seguís aprendiendo, porque la tecnología vertiginosamente va cambiando y la plataforma Un Ensayo para mí está muy sostenida desde un desarrollo tecnológico. ¿Cómo fue eso? A ver, hoy Un Ensayo para mí es tecnología, inteligencia artificial y humanos, ¿no? Las dos cosas. Entonces, para mí fue un camino re difícil. De hecho, cuando tuve la idea y me senté con esta empresa, que finalmente no me fue muy bien, yo le decía al pibe, ¿me puedes hablar en castellano? No entiendo nada lo que me estás diciendo. Así fue, así. Y entonces, de empezar a entender, de empezar a hablar, bueno, ahí empezar a investigar un poco, hacer cursos de cualquier cosa para entender de qué me estaban hablando, porque yo sabía lo que quería hacer, pero trabajar con gente de la tecnología sin entender su lenguaje es difícil. Hasta que me encontré con mi socio, que en un almuerzo, lo primero que me dijo, yo decía, quiero hacer una página, no, plataforma. Yo digo, bueno, ¿qué diferencia hay? No, o sea, hasta ese nivel de no entender nada, hoy... Obviamente aprendí un montón de marketing digital porque tengo gente increíble, aprendí con mi socio de tecnología, pero es un proceso y es entender, sobre todo para elegir la gente correcta para tu empresa, porque uno no puede saber todo, ¿no? Exacto. Entonces es entender un poco para decir, bueno, che, este es el correcto, el que quiero trabajar conmigo y obviamente después... para ir desarrollando todo, es meterse. Amo este mundo de la tecnología. También estoy aprendiendo un montón, pero estoy aprendiendo. Siempre estoy aprendiendo. Muy bien. Bueno, veo que tenés 2 empresas ahora. Sí. ¿Qué es lo más gratificante y qué es lo más difícil de liderar? Bueno, la otra empresa, yo en un momento intenté hacer las 2 cosas y no pude, así que fue también una decisión familiar, porque uno de mis socios además es mi marido. Okay. Entonces dije, bueno, mira, me la voy a jugar por esto. Él está hoy liderando toda la otra institución y yo me la voy a jugar 1 año, bancame 1 año, 2 años. Si esto me va bien, sigo acá y si no, vuelvo. Y eso fue, ¿no? Jugármela. Y bueno, liderar a veces a uno por ahí le sale innato, pero también es aprender. Yo te digo, hoy mi biblioteca es absolutamente, al principio
tecnología, cómo liderar personas, cómo armar una empresa y todo lo demás abajo de medicina, ¿no? Entonces es como un aprendizaje del día a día y un poco ir por lo que te dice la panza, por el sentido común y por lo que vas aprendiendo de tus ensayos y errores y aciertos, ¿no? Pero es lo que te diré que es lo que más me gusta, ¿no? Liderar equipos, pensar cosas nuevas, ir por mirar la estrategia, mirar dónde viene, ¿no? el negocio o dónde viene la innovación. Y bueno, eso es lo que más me divierte, te puedo decir, hoy de mi trabajo, ¿no? Entonces estás enfocada en ahora hacer crecer un ensayo para mí, que entiendo la parte altruista que tiene y el impacto que tiene, pero es un negocio también, es rentable, o sea, lo piensan y lo escalan de forma tal que también sea un negocio sano, digamos. Totalmente sí. Esto, a ver, es una empresa que tiene un foco social muy importante, que es como la naturaleza, la misión y la madre de la empresa, el foco social, pero también es rentable y es una empresa que da muchísimo trabajo, ¿sí? Y que obviamente hay que pensarla como un negocio y lo que nosotros encontramos es algo que a mí me encanta, que es había un problema muy grande, no solo para la gente, ¿no? No solo para los pacientes, no solo para los investigadores, sino también para la industria farmacéutica, que es la que necesita desarrollar esas drogas, necesita encontrar los pacientes voluntarios rápidamente, ¿sí? Para poder salir con estas nuevas drogas. Entonces, nuestros clientes son la industria farmacéutica que está desarrollando esos nuevos ensayos clínicos, donde vienen y nos dicen, bueno, mira, necesitamos conseguir pacientes con esta enfermedad en estas ciudades de Latinoamérica. Y entonces nosotros lo que hacemos es una campaña de comunicación. Y lo que hacemos es, toda la comunicación que tenemos está aprobada por comités de ética y por notificada a las entidades regulatorias de cada uno de los países. Porque una de las premisas fundamentales para mí, para hacer esto, era eso, hablar con ética y hablar bajo la regulación. Entonces, por eso, hoy los grandes laboratorios de la industria farmacéutica confían en nosotros para esta comunicación que pasa por esas instancias, ¿no? Y además le damos la seguridad también a los pacientes que hablamos nosotros, no habla la industria. Lo que nosotros hacemos es ayudar a unir esas puntas, porque también unimos la punta, ¿no?, de la industria farmacéutica. Ellos son nuestros clientes, ellos nos pagan estas campañas de comunicación, este trabajo que hacemos, y trabajamos gratis para los pacientes, gratis para los investigadores. Entonces, por eso digo que cerró todo en esa instancia, ¿no? Y obviamente fuimos creciendo, fue muy difícil que nos contrate a alguien al principio, estuvimos casi un año y pico, yo estuve tocando puertas porque esto no se hacía en Latinoamérica. Y entonces, ¿qué dije? Bueno, tengo que ir por las entidades regulatorias primero, ¿sí? ANMAT, por ejemplo. Toqué la puerta y dije, quiero hacer esto bajo la regulación, bajo la ética, y lo quiero hacer en este país y en todos los que fui tocando las puertas. Y fui obteniendo sí. Y después justamente era mostrarle a la industria que queríamos hacer esto, ¿no? Unir estas puntas. Me confió alguien en mí en el 2019 y ahí dijimos, bueno, arrancamos. 2020, pandemia. Pandemia, se suspendieron todos los ensayos clínicos del mundo hasta que empezaron los de vacunas. Y eso también nos dije, bueno, tengo que capitalizar, que todo el mundo habla de ensayos clínicos y de vacunas. Y ahí fue nuestro salto, ¿no? Crecimos año a año, del 2020 al 2023, 150% por año. En todo. En pacientes que conectábamos, en contratos que teníamos, realmente ahí fue nuestro salto exponencial. Y hoy es una empresa saludable que nos permite todos esos contratos seguir ayudando a mucha gente en toda Latinoamérica. ¿Cuántas personas emplea hoy un ensayo para mí? 90. Somos un montón. Somos un montón. Y tenemos gente trabajando en 5 países distintos.
porque una de las cuestiones que nosotros tenemos y que también cuidamos mucho es, somos tecnología, pero también somos humanos. Entonces, ¿cómo es el circuito de ese paciente? Es el paciente ve algo en las redes que le interesa, le contamos que hay un ensayo clínico, ese paciente hace clic en ese posteo, nosotros le contamos en nuestra web cómo es el ensayo clínico, le hacemos unas preguntas porque cada ensayo clínico tiene criterios de inclusión y exclusión muy estrictos, que sobre todo es para cuidar la seguridad de ese paciente. No puede entrar cualquiera. O sea, ahora te voy a contar que yo no puedo entrar todavía a un ensayo clínico, o sea, no entra cualquiera, tenés que cumplir ciertos requisitos. Y entonces ese paciente, una vez que contesta, y si pasa ese filtro, hay humanos entrenados para hablar con los pacientes, para contarle qué son los ensayos clínicos, para chequear si cumple con esos criterios y para ayudarlo a elegir al investigador que está más cerca o al que más hace fit con ese paciente. Y ahí trabajamos para finalmente, hasta que ese paciente no se sienta con ese investigador, ese médico investigador, nosotros seguimos a ese paciente para que tenga alguna respuesta. Muchos entran en ensayos clínicos y muchos otros no. Y a veces hay que lidiar con esa frustración, pero hay algo muy loco que a mí me encanta y que recibimos mensajes y mails, y he recibido muchos mensajes sobre esto, es: gracias, no entré al ensayo clínico, pero para mí fue una esperanza, ¿sí? Me acuerdo de un mail de una paciente que su papá había querido entrar a un ensayo clínico porque tenía cáncer de próstata, y me escribió a mí y me dijo: mira, te quiero felicitar y te quiero agradecer porque mi papá tuvo una esperanza y fue al médico y quiso participar y realmente la vivió distinta todo ese tiempo, ¿no? Con esto de la esperanza. Finalmente después no pudo entrar en ese estudio, ¿sí? Y hay que lidiar con esa frustración. Pero él se sintió muy bien en todo ese proceso porque además lo escucharon, ¿no? La gente necesita que la escuchemos. Y eso es algo que a veces no sucede, ¿no? Y el teléfono un ratito y te cuentan qué les pasa y lo que están padeciendo. Y eso yo siento que ya es una gran ayuda. ¿Tienen medido el impacto en términos de la gente que sí entró a ensayos, la gente que por ahí realmente hicieron una diferencia en su salud? No sé si pueden ir midiendo esas cosas, si eso está. Sí, tenemos medición de todo, pero a mí me encanta contar estas historias particulares, ¿no? Hicimos una reunión en México, fuimos a México y juntamos a los pacientes, asociaciones de pacientes con las que también trabajamos, y juntamos pacientes que habían entrado a un ensayo clínico a través de nuestras redes por un ensayo para mí, ¿no? Y escuchar esas historias digo, ¡wow! Esto es increíble, porque una señora contaba que tenía esclerosis múltiple, decía: un día estaba en Facebook y vi esto de un ensayo para mí y que había un estudio de investigación para esclerosis múltiple y me llamaron y me hicieron toda la conexión y hoy estoy en un ensayo clínico y estoy cuidada y estoy feliz porque estoy no solo participando para mí, sino justamente lo que hablábamos, de ayudar a otras personas, ¿no? Esas historias son fabulosas y yo trato de comunicarle a los de Haití, de la empresa, los que por ahí están en marketing o a cualquiera de la empresa, digo: chicos, cuando se vayan a dormir, piensen que lo que están haciendo todos los días es ayudar a la gente. Y es hermoso, porque cuando vos escuchás esas historias, decís, bueno, aunque ayude a uno, ya es un montón. O sea, escalaste muchísimo tu capacidad de ayudar personas a través de esta plataforma. Digo, pienso si vos te hubieras quedado en el consultorio atendiendo, no sé, 10 pacientes por día y de repente estás llegando a muchísima gente. En una industria, ¿te sentís parte de la economía del conocimiento? Por supuesto que sí. Bueno, si hablamos de ese aspecto de la economía del conocimiento, los ensayos clínicos, el valor que tiene es justamente los datos, ¿no? Nosotros generamos los investigadores, no un ensayo para mí, pero los investigadores como investigadores médicos, donde vemos al paciente,
generamos datos, ¿sí? Esos datos son justamente los que generan y son parte de esta economía del conocimiento. Nosotros, en nuestro país, cuando yo trabajaba como investigadora, lo que hacíamos es exportar esos datos, ¿no? Exportar esos datos para que alguien en un lugar tenga toda la información de todos los países, de todos los pacientes del mundo, porque esto no es que solo se hace, eso es otro de los mitos, se hace solo en 1 o 2 países. Las entidades regulatorias para aprobar un medicamento necesitan cierta cantidad de datos de todos los países donde se hacen ensayos clínicos, de diferentes etnias, de diferentes razas. ¿Para qué? Para que cuando toda esa data que exportamos los investigadores se analiza finalmente, esa entidad regulatoria va a decir, ok, apruebo este medicamento y se puede vender en todas estas razas y etnias que fueron probadas y en estos países que fueron, ¿sí? Probados. Porque ese es otro de los grandes mitos. Pero volviendo a tu pregunta, sí, nosotros generamos datos y eso es parte de la economía. Y generan riqueza en Argentina, pero me imagino que también vos decías esto por ahí en otros países de América Latina no existía. De repente de Argentina se está empezando a exportar también un modelo de negocios, una empresa. Te empiezan a llamar, me contabas antes de empezar la entrevista, bueno, me voy a México a hacer una charla con tal profesional. ¿Sentís que estás poniendo a Argentina en el mapa, en espacios en los que antes por ahí no estaba o había un lugar para llenar ahí? Sí, los ensayos clínicos se hacen en varios países de Latinoamérica. Argentina siempre fue pionera en ensayos clínicos. El ANMAT, la entidad regulatoria, es una entidad regulatoria de mucho valor, muy reconocida, y que fue copiada, ¿no? En muchos países como México, por ejemplo, y se hacen ensayos clínicos. Lo que sí nosotros fuimos a poner que no había era esto, ¿no? De contar en las redes sociales sobre ensayos clínicos y poner en valor todo eso, poner en valor esto de democratizar esa información que estaba escondida, que nadie de Latinoamérica la tenía. Se hacía en Estados Unidos, se hacía en Europa, pero acá nada, no se hacía. O sea, los latinoamericanos estábamos absolutamente ciegos de toda esa información y eso sí te puedo decir que lo exportamos. Y hoy, por ejemplo, México es uno de nuestros primeros países donde más trabajamos. México, estamos en, Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia, Perú, todos son esos países donde se hacen ensayos clínicos y hoy pusimos en la mesa esto de democratizar la información y que los pacientes tengan acceso a esa información. ¿Es fácil trabajar con los estados? Digo, no sé en otros países, pero incluso acá en Argentina, ¿hay algo que necesitarían de apoyo o sentís que fue fácil? ¿Qué cosas fueron más difíciles? ¿Qué cosas los ayudarían a seguir creciendo? De regulaciones, de políticas. Qué buena pregunta, porque me pasé, creo que los últimos 15 años de mi vida tratando de ayudar a los gobiernos, porque me llamaban como referente para generar un grupo de trabajo y nunca llegamos a nada. Y pasé muchas horas y doné muchas horas para que todo mejore y van cambiando. Todos los gobiernos van cambiando y se olvidan de que uno hizo trabajamos y pasa un gobierno y otro y bueno, y se van superponiendo o se van tirando cosas que se hicieron. Realmente es una pena, ¿sí? Yo hoy te digo que es lo que le pasa a la mayoría de los emprendedores. Es el remo absoluto contra todo. Porque es difícil, ¿no? Es difícil. Pero bueno, cuestiones como la ley de economía de conocimiento sí realmente ayudan y dan un contexto para poder crecer. Nos falta mucho, nos falta muchísimo. Pero bueno, creo que hay que, igual, aunque no te den bola, aunque trabajes y después otro lo tire, hay que estar. O sea, el emprendedor es ir y luchar y luchar. Hay como una... tenés que tener un tipo de personalidad que vas para adelante, para adelante, para adelante. Pero si tuvieras acá a alguien que te dijera, bueno, a ver, ¿qué necesitas y qué ayudaría para que puedan crecer? ¿Qué sentís? ¿Qué pedirías? Uy, ¿tenés tiempo?
Bueno, a ver, hay muchas cosas, ¿no? Pero mira, te digo, el primer problema que tuvimos nosotros Sí. fue que desde Argentina nos costó horrores tener una empresa regional. ¿Por qué? Porque nos costó horrores poder contratar gente de otros países desde Argentina. Entonces, esto que me pasa a mí, les pasa a miles de emprendedores que quieren regionalizarse o globalizarse. Y a veces te echan, te terminan echando del país. De hecho, hay muchos emprendedores amigos que se fueron a armar su empresa en México, en Estados Unidos, en España. Entonces, eso, ¿no? Poner al emprendedor, no como emprendedor porque está de moda, sino a esa persona que genera valor, a esa persona que genera empleo, darle herramientas para justamente eso, generar más empleo, que puedan crecer y que puedan crecer desde Argentina, que no nos tengamos que ir a otro lado o abrir una empresa en otro lado para contratar gente de otro lado porque es ridículo, porque hay gente increíble acá y creo que eso es, ¿no? Lo que, sobre todo si tengo que elegir algo, te diré que es eso. Eso, o sea, bueno, está muy ligado al talento. ¿Te cuesta conseguir talento o hay mucho talento en Argentina? ¿Cómo? Sí, hay mucho, sobre todo en tecnología, ¿no? Hay mucho talento que está trabajando para afuera porque obviamente no podemos acceder a los valores por ahí que pagan en Estados Unidos. Hay mucho talento. Hoy está cambiando un poco la cosa. Hay algo en mi empresa que es increíble, que es tenemos poca rotación y eso es increíble. Entonces estamos tratando de trabajar mucho en retener esos talentos, que nos cuesta obviamente, pero realmente hay mucho por mucha gente muy valiosa, muy valiosa. Entonces, generar políticas, generar consensos para que esos talentos se queden acá y los podamos nosotros, los emprendedores argentinos, emplear, bueno, sería como la gloria. Georgina, ¿cómo ves un ensayo para mí de acá, no sé, a 5 años? ¿Cómo ves el crecimiento? ¿Hasta dónde estás yendo? ¿Qué tenés ganas de hacer? Bueno, lo pensamos mucho porque siempre uno piensa en grande, ¿no? Ambiciosamente, y pensar en grande y decir, bueno, ¿y si me hago global? ¿Y si voy a Europa? Y tuve muchas oportunidades de eso. Y también es importante el foco, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos un gran nicho y un gran lugar para seguir creciendo, que es América. América, digo, ¿por qué? Porque ahora estamos trabajando con los latinos de Estados Unidos. Ah, mercado hispano. Exacto. Entonces, ahora lo que nosotros decidimos, ¿no? Como compañía es ser especialistas en todos los latinos de América. Canadá, Estados Unidos y de ahí para abajo, toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque muchas empresas que tratan de, por ahí, hacer lo mismo que nosotros, que vienen de Europa o de Estados Unidos, que tratan de bajar la información, no les va bien. Porque los latinos somos especiales, porque nos gusta que nos traten distinto, porque cada palabra en cada país es distinta y nosotros customizamos todo lo que hacemos por país y vimos ahí un valor agregado nuestro, a diferencia de otras empresas que tal vez puedan hacer lo mismo que nosotros. Es eso, ¿no? Es conocer la idiosincrasia de cada país, de la gente. Por eso tenemos gente trabajando en México para los mexicanos, en Chile para los chilenos, porque entendemos que ese paciente que está sufriendo, que necesita mucha empatía, necesita que le hablen con el mismo idioma, aunque hablemos todos castellano, necesitan que sepa qué está pasando en ese país, cómo es el acceso a la salud y el acceso a la información. Entonces, nuestro foco como compañía y nuestro desarrollo como compañía es ser los mejores y los que entienden mejor Latinoamérica en ensayos clínicos. Hermoso. Y quería preguntarte un poco ya que estamos hablando del futuro, esto que vos haces hace, ni te digo 20 años, 10 años quizás no se podría haber hecho porque la tecnología está avanzando de una manera vertiginosa. Dijiste que tenés en tu empresa como parte fundamental la inteligencia artificial, sí. Y estamos viendo día a día cómo escala de maneras que incluso no podíamos imaginar hasta hace muy poco tiempo. ¿Qué pensás hacia adelante de
este avance de la tecnología y cómo va a impactar en la industria, en la ciencia, en lo que ustedes hacen? ¿Sos optimista? ¿Te da miedo? ¿Cómo lo ves vos que estás desde adentro? El miedo no es algo que me caracterice, así que por eso no te voy a decir que miedo, no, absolutamente no. Me parece, soy muy optimista en eso, pero más allá de como empresa y cómo la tecnología y la inteligencia artificial va a hacer que, por ejemplo, en mi caso, nos va a potenciar para ser más exponenciales, ¿no? En un montón de tareas, en un montón de cosas. Realmente creo que esa herramienta nos va a poner más rápidamente en ese lugar donde queremos llegar a más pacientes, ¿no? Eso por un lado, pero te pongo en el otro lugar de... Hay un tema que a mí me convoca y que di un par de charlas y que vengo trabajando en eso, que es el paciente del futuro, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial va a afectar a ese paciente y a esa relación médico-paciente o a esto que sucede con nosotros. O sea, hoy va un señor que tiene una enfermedad a su médico con un ensayo para mí y le dice: hola doctor, encontré este ensayo clínico, quiero que me diga qué opina, ¿no? Y si el médico no está al tanto de eso, queda en offside. Y eso es un cambio muy importante que muchos médicos todavía, muchos, no hicieron ese clic. ¿Y por qué hablo del paciente del futuro? Para mí, la consulta va a ser inteligencia artificial, el médico y el paciente. Hoy ya no existe ese paciente que llega con el sobre cerrado de un laboratorio para que el doctor, nada más que el doctor lo vea. No, ese señor recibe un mail con un PDF con su laboratorio, lo puede poner en ChatGPT, le dice: decime qué tengo, ¿sí? Y entonces toda esa información, o un diagnóstico. Un diagnóstico le va a preguntar primero a ChatGPT, ¿qué me espera? ¿Qué tengo? ¿Qué es? Y con toda esa baja de información va a ir a su médico y le va a decir: bueno, ¿ahora qué hacemos? Y ese médico le va a dar opciones según su experiencia, que eso yo creo que la inteligencia artificial nos puede dar muchísimas herramientas, pero la experiencia, pero sobre todo la empatía, ¿sí? De esa triada del consultorio, la inteligencia artificial no la va a poder suplantar, ¿no? Entonces, por eso digo, ese paciente del futuro es un paciente con mucho conocimiento y que va a tener al ChatGPT acá, o al que sea, acá, y a vos médica, y vamos a discutir entre los tres cuál es mi mejor opción. Entonces hay un cambio de paradigma de esto en los médicos. ¿Ves que los médicos están cambiando, que la medicina está ayornándose? ¿Cómo lo ves? Cuesta un montón. Mira, nosotros ahora desarrollamos una plataforma nueva que se llama Un ensayo para mí, oncología, que es para médicos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los pacientes nos aceptan, los pacientes quieren información, buscan, van al médico, pero muchos médicos todavía no están aceptando y muchos no conocen dónde pueden sacar la información, aunque te parezca muy loco. Entonces, lo que nosotros desarrollamos también es esta plataforma que es para oncólogos, donde un oncólogo en su consultorio, en el medio de la trinchera, como decimos nosotros, en el medio de un hospital público, va a poder acceder a esa plataforma y decir: tengo un paciente con cáncer de mama con esta mutación. Hoy la oncología es oncología de precisión, ¿sí? Los cánceres tienen nombre y apellido, es cáncer de mama con esta mutación. Y para muchas de esas mutaciones todavía no hay drogas desarrolladas, o drogas que no llegaron al país, o drogas que los pacientes no tienen acceso. Entonces, esa plataforma lo que permite es a ese médico es buscar si hay un ensayo clínico en esa ciudad para ofrecerle a ese paciente. Y la plataforma además le permite, ya unimos dos puntas distintas, unimos el médico oncólogo con el investigador oncólogo. Y esos dos se pueden conectar a través de nuestra plataforma, comentarse ese paciente, y si el paciente está ok, hacemos también esa unión y todo ese caminito que hace ese paciente dentro del ensayo clínico, el médico y el oncólogo están unidos y comunicándose junto al paciente. Y eso, ¿sí?, es también un cambio, ¿no? Por eso digo, cuesta que los médicos
cambien su manera de pensar. Todavía hay mucho paternalismo en la medicina, es lo que yo digo y es lo que yo digo, porque yo estudié, obviamente, siempre es una opinión la primera, ¿no? Y la más importante, pero hay que entender que ese paciente ya no es el mismo de antes. ¿Sí? Ese paciente conoce, ese paciente quiere saber, y ese paciente quiere estar en la toma de decisión, porque tiene conocimientos, aunque no sean médicos, tiene más información, ¿sí? Entonces esa triada hoy hay que entenderla, pero es difícil. Muy bien, o sea que es positivo porque crees que va Sí. a... No sé, por lo que vos me decís, siento que hay algo de achicar los tiempos de diagnóstico, hacer más preciso el diagnóstico, hacerlo más fácil. Pero bueno, estamos en el medio de una transición de paradigma, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente, porque además imagínate, los médicos hoy lamentablemente tienen muy poco tiempo en la consulta médica, ¿sí? Tal vez tenés media hora para atender un paciente oncológico en un consultorio de un hospital porque tenés llena la sala de espera, porque te dijeron que tenías media hora. Entonces, si ya tenés previamente información, tanto del médico como de ese paciente, vas a dedicar a la toma de decisión conjunta un ratito, y además un ratito para escucharlo, y un ratito para ver qué siente, un ratito para hablar de la posible muerte, un ratito para hablar de cómo está atravesando esa enfermedad, cosa que muchas veces hoy, lamentablemente, los médicos no la pueden tener por más que quieran, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a haber un cambio que para mí va a ser positivo. Bueno, ya estamos llegando a la hora y tengo como 2 preguntas más para hacerte. Si pudieras volver vos hoy hacia atrás a hablar con la Georgina cuando empezó este camino de emprender sin saberlo demasiado, con el diario del lunes, ¿qué consejo te darías? ¿Qué consejo me daría? Primero, que no empiece sola, ¿no? Que ¿en qué momento pensé que podía tener esto que tengo hoy sola? O sea, que a nadie se le ocurra emprender en soledad porque es imposible, ¿no? Entonces, lo primero que me diría es ya busca a alguien que te ayude y no estés tanto tiempo pensando y intentando hacerlo sola, ¿no? Eso primero. Y segundo es que disfrute el camino, ¿no? Porque a veces me hice mucha mala sangre y la pasé mal y lloré y dije, bueno, no, quiero dejar todo esto, y nada, es parte del camino y es el disfrute, ¿no? Es disfrutar eso, tratar de tener un norte y un objetivo claro, y eso es muy importante, pero disfrutar y tratar de no sufrir tanto cuando las cosas no van bien, que pasa mucho. Es el lado B, ¿no? Porque todos te ven a vos y en general los emprendedores a los que les va muy bien y parece que todo es fácil, pero hay mucho laburo y mucha desilusión, me imagino, por momentos, y mucha frustración también atrás, y parte de seguir adelante a pesar de eso debe ser como un talento muy importante para avanzar. Bueno, me encanta eso que me decís porque me encanta hablar del lado B. A ver, nos ven en un escenario hablando con vos acá, con estas luces y todo bien, y atrás hay una señora despeinada todo el día, sufriendo, enojándose con el equipo porque algo no salió bien, pasándola mal, diciendo muchas veces por mes, basta, hasta acá llegué, no quiero más. O sea, hay un lado B que para mí es estar muy segura de lo que querés, muy segura de que estás generando valor con lo que haces, con el esfuerzo que haces, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido, porque de verdad no la pasás bien todo el tiempo, ¿eh? No es esto. Hay que bancársela, ¿sí? Hay que tener unos buenos ovarios, unos buenos testículos para bancársela. Y seguir, ¿no? Y seguir a pesar de las frustraciones y de los palos, y tenemos otra hora más para decir todas las veces que me equivoqué, o todas las veces que me estafaron, que la pasé mal, que tuve problemas tal vez con un socio que ya no está. La pasamos muy mal, pero el camino y lo lindo es tan lindo que vale la pena, ¿no? Y cuando el objetivo genera valor y tenés una misión que te apasiona, y bueno, hay que bancársela porque está buena.
Y para cerrar, cuando arrancamos me dijiste que cuando vos te diagnosticaron este síndrome tan raro, esta enfermedad tan rara, y empezaste a buscar un estudio clínico y no había, y dijiste, bueno, no hay para mí, pero para otras personas sí va a haber. ¿Hay ahora un estudio clínico para vos? Justo estoy en ese momento. Durante todos estos años, estos 4 años que llevamos como empresa, no había nada, no salía nada nuevo. Yo estoy usando una medicación que se llama off-label, que es, bueno, probemos con algo que está en el mercado, que no se hizo ensayos clínicos, y probé, y acá estoy, pero siempre buscando dónde hay un ensayo clínico de una nueva medicación. Y estoy en ese momento. Hace una semana me conecté con un investigador, gracias a un ensayo para mí. Me conecté con una investigadora que me propuso entrar en un ensayo clínico y estoy viendo si califico para ese ensayo clínico. Y ahí me pasó algo muy loco, que es mi alegría, y te lo digo y me emociono, mi alegría y mi esperanza de decir, alguien está pensando en los pacientes que tenemos esta enfermedad rarísima y hay una nueva medicación para esto que se está estudiando. No sé si me va a hacer bien, no sé si me va a hacer mal o si tiene efectos adversos, pero te juro que voy a estar ahí poniendo mi cuerpo y probando a ver si funciona, porque es para lo que hice todo esto, y así que ojalá algún día pueda decir, acá estoy haciendo un ensayo clínico. Muchas gracias, Georgina. Ojalá que funcione, ojalá que entres y muchas gracias por todo lo que haces. Gracias Muchas a vos. gracias. La pasé muy bien acá. Me alegro mucho. Gracias. Adiós. Adiós, terminamos. Gracias. Ay, muchas bueno, gracias. no, gracias a vos. Muchas Me encantaron gracias. tus preguntas.